Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a ver el caso de que un funcional dependa de n funciones x de t. Es decir, en vez de depender de una función que va a ser la que tenemos que hallar, una función x de t, ahora va a depender de n funciones, es decir, va a depender de x1, x2, x de n de t y de sus consiguientes derivadas y de la variable t. Luego el funcional va a depender, la función del funcional va a depender, que a su vez el funcional depende de n variables, de x1, x2, xn, va a depender de las n funciones de x de t, x1, x2, xn, de las correspondientes n funciones derivadas y de t. Luego va a depender, f realmente va a depender de dos n más 1 variables, que son realmente variables, que son funciones. Bueno, excepto la t, que es una variable como tal. Entonces, el funcional depende de esas n funciones x de t y esas son las que hay que calcular. Esas son las que hay que calcular. Son las que minimizarán minimizarán o maximizarán el problema correspondiente. Luego, nosotros vamos a tener en general una maximización de este problema eligiendo x1, x2, xn tal que maximice este funcional. Es decir, podemos tener funcionales de dos variables, por ejemplo, o de tres, o... ¿De acuerdo? Bien, entonces, las condiciones necesarias, un teorema que podemos ver, que es el que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. Vamos a ver las condiciones necesarias de máximo local de ese problema. Condiciones necesarias de máximo local de ese problema. Entonces, el teorema lo que dice es lo siguiente, va a ser el análogo para n variables. Entonces, sea x1 estrella de t, puntos, puntos, xn estrella de t, máximo local del problema arriba definido. Entonces, en x estrella, x1 estrella de t, puntos, puntos, xn estrella de t, que esto lo podemos poner como si fuera un vector x estrella de t, ¿vale? Siendo x estrella de t ya un vector. Entonces se cumple, es decir, se cumple en este sentido la flecha de implicación a las ecuaciones de Euler. Antes teníamos una ecuación, ahora vamos a tener ¿cuántas? Pues para cada variable, para cada y, para cada xy, lo que vamos a tener es una ecuación de Euler. Es decir, f de xy menos la derivada con respecto a t de f de xy punto es igual a 0. Es decir, vamos a tener un sistema de... Esto es para cada x y como tenemos n, vamos a tener un sistema de n ecuaciones diferenciales. En muchos casos no se podrá resolver, solamente se podrá resolver mediante métodos numéricos. Analíticamente no tendrá solución, en la mayor parte de los casos, en muchísimos casos. En otros, los que vamos a ver nosotros, sí tendrán solución. Las condiciones iniciales, vamos a tener, esas sí siempre van a estar dadas, x para t0, xy de t0 va a ser xy super 0. Para todo y igual a 1, 2, n. Y aquí es para todo y igual a 1, 2, n, lo que hemos visto arriba. C, las condiciones finales, vamos a suponer que para t1, vamos a suponer x de t1 van a ser iguales para un conjunto de ellas
van a ser dadas y conocidas con saturadamente, es decir, con igualdad estricta, con estricta igualdad. Entonces esto para, por ejemplo, para todo i, para k variables, ¿no? 1, 2, 3, hasta k variables. Y entonces, y para x y de t1 van a ser, por ejemplo, en otro caso, van a tener una cota inferior. X y 1, 1 es de condición final. Para todo i igual a L más 1, puntos, 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 n. Es decir, aquí hay un conjunto de variables, 28, por ejemplo, de 1 a k, que la condición final va a estar perfectamente definida, con igualdad estricta. Y en el otro caso va a ser con una cota inferior. En el otro caso va a ser con una cota inferior. Y entre medias, entre k y l, hay un conjunto de variables en que no están definidas. Es decir, x de t de 1 no va a estar definida, que es uno de los casos que estábamos viendo estos días atrás. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ponemos que entre k y l, la condición final, el estado final es libre para un conjunto de variables. Estamos haciéndolo lo más general posible. D, se van a cumplir las condiciones de transversalidad, según hemos definido en C las condiciones finales. Entonces, tendremos que las condiciones de transversalidad serán f de x punto y para t igual a t1 serán igual a 0 para cuando están perfectamente definidas. Para todo i igual a 1, 2, 1, 2, hasta L. No, hasta L, sí. ¿Está bien definida? No, hasta K tiene que ser. Es hasta K. Y la condición de transversalidad, también habrá otro conjunto de condiciones de transversalidad, f de x punto para t igual a t1, valorado en t1 será menor o igual que 0 o igual a 0 si x y t1 es mayor que x y 1. Entonces esto sería para todo i. Entre L más 1, puntos, 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 n. Y esta sería para no, perdón, esta sería la condición de transversalidad, sí. A ver, que lo he puesto mal. Esta sería la condición de transversalidad para todo i entre k más 1 y L más 1, es decir, entre k y L. Entonces esto sería entre k más 1, para todo igual a k más 1, coma, puntos, 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 hasta L. Esta es la condición de transversalidad que se tiene que cumplir. Es decir, para cuando no está definido, la condición de transversalidad era igual a 0, y para cuando tenía un valor mínimo, acotado mínimo, con un valor mínimo x super 1, teníamos esta condición, que sería menor o igual que 0, y 0 si al final se cumple que es superior al mínimo, a la cota inferior. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las condiciones de transversalidad para el caso general que hemos puesto.
Y luego la condición del legendre. La condición del legendre, ya no me cabe aquí, la condición del legendre sería, para este caso, E, condición del legendre, que sería condiciones necesarias del segundo orden. Entonces, cuando teníamos una variable era que f de x punto f de x punto fuera mayor o menor que mayor igual que 0 menor igual que 0. Mayor igual para máximo era menor o igual que 0 para máximo, que estamos viendo el caso de máximo. Para mínimo sería mayor o igual que 0. Claro, aquí teníamos una función, aquí tenemos f de x punto es la derivada segunda con respecto a x punto dos veces. Entonces aquí teníamos un escalar. Ahora lo que nos va a salir, como tenemos n variables, lo que nos va a salir es una matriz. Nos va a salir una matriz hessiana. Entonces, el equivalente para n funciones x y de t será el hessiano correspondiente. Es decir, será la matriz simétrica f, lo vamos a llamar de x punto igual, la notación va a ser igual a f de x punto 1, f de x punto 1, f de x punto 1, xn, x punto n. Hacia abajo, y aquí vamos a tener x punto n, es la matriz simétrica correspondiente, x punto 1, f de x punto n, x punto 2, f de x punto n, x punto n. Va a ser una matriz simétrica porque la función f va a cumplir, es continua y derivable, entonces es una matriz simétrica. Una matriz simétrica, es decir, que los elementos que están por encima de la diagonal principal son iguales a los que están por debajo de la diagonal principal, simétricamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, esta matriz es para máximo semidefinida positiva, perdón, negativa, y para mínimo semidefinida positiva. Es el equivalente a lo que hemos visto antes. Es el equivalente a lo que vimos para una variable. Bien, estas son las condiciones necesarias. Luego se tiene que cumplir lo que es fundamental. Lo que es fundamental va a ser lo siguiente. Lo que es fundamental va a ser la ecuación de Euler, que vamos a tener aquí un sistema de n ecuaciones con las n incógnitas, un sistema de n ecuaciones diferenciales, Luego, el problema es analíticamente complejo, dependiendo de cómo sea la función. Puede ser bastante complejo. Ya os digo que en muchas ocasiones este sistema será irresoluble. Este sistema puede llegar a ser irresoluble. Porque el sistema va a ser simultáneo estrictamente, es decir, va a estar acoplado y entonces, bien, en algún caso, como digo, se podrá resolver, en otros casos se podrá aproximar y siempre, en general siempre, se podrá resolver mediante métodos numéricos, pero nunca analíticamente. Es decir, tendremos soluciones aproximadas mediante métodos numéricos. Bien, y luego las condiciones iniciales, finales, la de transversalidad y la condición de Legendre. Bien, esos son en cuanto a condiciones necesarias. Las condiciones suficientes, la condición suficiente, que ya vimos para el caso de una variable, condición suficiente
eso venía caracterizado por la concavidad o convexidad de la función. Entonces, si f, la función f de x punto t es cóncava en x punto, ya x es un vector y x punto es otro vector, ¿de acuerdo? Es para no poner, esto es equivalente a x1, x2, puntos, xn, x.1, x.2, xn, t. Si es cóncava en x1, x2, xn y en sus derivadas, para el intervalo t perteneciente a t0, t1, entre el tiempo inicial y tiempo final, y si el conjunto de soluciones x estrella t, es decir, x1, x2, xn estrella, verifica la ecuación de Euler o las condiciones de Euler, junto, según el problema anterior, junto a las condiciones iniciales, finales y de transversalidad, lo que se cumplía en el problema anterior. Es decir, si tenemos un vector x asterisco de t que verifica todas las condiciones necesarias que hemos visto antes y la función es cóncava para x y x punto, entonces eso es una condición suficiente. Eso implica que x estrella, es decir, x1, esto es x1 estrella de t, x1 estrella de t, x2 estrella de t, xn estrella de t, entonces eso implica que es máximo global. Para mínimo sería f, esto es para máximo, para mínimo tendría que cumplirse que f de x punto t es convexa. Es convexa. El que sea cóncava o convexa se caracteriza por los autovalores del hessiano correspondiente. Bien, luego vamos a ver un ejemplo. Bien, pues entonces hemos generalizado las condiciones necesarias de primer orden y de segundo, que son las de transversalidad, para máximo local. Lo hemos generalizado para un problema con n variables. Y hemos generalizado la condición suficiente para un problema de n variables. Es decir, si cumple todas las condiciones necesarias y la función es cóncava, entonces es máximo global. Si cumpliera todas las condiciones necesarias y fuera convexa, el valor x estrella considerado sería un mínimo. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Sea el funcional, no sé si hay... Vamos a calcular el óptimo de este funcional. J de x1 de t, x2 de t, igual a, entre 1 y 2, x.1 cuadrado más x2 al cuadrado más x2 punto al cuadrado diferencial de t. Se cumple que x de 1 en 1 es 1, x de 1 en 2 es 2 y x de 2 en 1
es igual a 0, este es el enunciado, y x de 2 en 2 es 1. Luego tenemos el t0 es 1, t1 es 2, ¿de acuerdo? Luego esta es el valor que toma x1, así en vertical, en la condición inicial, condición final, tiempo inicial, tiempo final, estado inicial, estado final, para la variable 1. Y para la variable 2 exactamente lo mismo. Entonces, empezamos. Las condiciones de Euler, ¿qué tenemos? N en este caso es igual a 2. Tenemos x1 y tenemos x2. Luego tenemos dos variables. Luego vamos a tener la ecuación de Euler, va a ser es f de xy menos d la derivada con respecto a t de f de x punto y igual a 0. Es decir, esto para nuestro caso va a ser f de x1 menos la derivada con respecto a t de f de x1 punto igual a 0. Y vamos a tener otra ecuación, f de x2 menos derivada con respecto a t de f de x punto 2 igual a 0. Luego vamos a hallar todos los elementos de esas ecuaciones. Entonces, la derivada de f con respecto a x1, esto es f, con respecto a x1 no hay x1 por ningún lado, luego esto va a ser 0. Para la segunda ecuación, la derivada con respecto a x2, de f con respecto a x2, sí que hay, derivamos y va a ser 2x2. La derivada con respecto a f de x1, vamos a ponerlo aquí, yo creo que va a ser más intuitivo. La derivada, vamos a ponerlo aquí. La derivada de f no es una implicación. La derivada de f con respecto a x.1, y aquí tenemos x.1, va a ser 2x1 punto, derivando con respecto a x1 punto. Y la derivada con respecto a t de f de x.1 es igual a 2 por x doble punto x1. Muy bien. Aquí, para x2, f de x.2, es 2 por x.2, y la derivada con respecto a t de f de x.2 es igual a 2x doble punto 2. Bien, entonces tenemos para cada línea, para la primera línea tenemos la primera ecuación y para la segunda línea tenemos la segunda ecuación. Bien, vamos a ponerlo aquí en amarillo, por ejemplo, f de x1 es 0, vamos a ponerlo así, menos 0 menos la derivada con respecto a t de f de x1, de f de x.1, que es menos 2x1 doble punto igual a 0. Y la segunda, f de x2 es 2x2, 2x2 menos 2x.2 igual a 0. Bien, estas dos ecuaciones, este es un sistema de ecuaciones, es de segundo orden, es lineal en principio y no está acoplado. No está acoplado significa que la primera ecuación depende de una variable y la segunda ecuación depende de otra variable. Es una bendición de Dios, en el sentido de que si eso es así es muy simple, porque son independientes, cada una se resuelve independientemente. Pero imaginaos si tuviéramos aquí una derivada en función de x2 y de x2 puntos, y aquí abajo de x1 y de x1 2 puntos. Entonces estaría acoplado.
sería un sistema de ecuaciones simultánea con todas las de la ley. Entonces, en general, ya digo que en muchos casos sí se podrá resolver, pero la mayoría no se podrá resolver. En este caso sí. En este caso sí, porque no están acopladas. Entonces, x1 doble punto es igual a 0. Y aquí, simplificando, x2 doble punto menos, multiplicando por menos 1 y dividiendo entre 2, menos x2 igual a 0, para tenerlo más sencillo. Entonces, de la primera tendremos x1 punto, integrando aquí será igual a una constante, y x1, volviendo a integrar, será ct más d, siendo c y t constantes a determinar por las condiciones iniciales y finales. Y la segunda, lo que tenemos es, a ver, la segunda es x2 menos x2 igual a 0. Entonces, esto se puede calcular como es lineal. La ecuación característica sería lambda cuadrado menos 1 igual a 0. Luego, lambda es igual a más menos 1. Entonces, las soluciones serán del tipo e elevado a t y e elevado a menos t. E elevado a menos a 1t y e elevado a menos 1t. ¿De acuerdo? Estas son las soluciones. Luego, las soluciones. Entonces, la combinación lineal es lo que define la solución de la ecuación, que es homogénea en este caso. Entonces, ponemos x2 igual a una constante, la combinación lineal por e elevado a t, más otra constante. Este y este son distintos, no tiene nada que ver, ¿eh? Este es el número e, el de Euler, el e, el número irracional, y esto es una constante a determinar. Más f, y ponemos aquí, por ejemplo, f de e elevado a menos t. Borramos aquí. Este serían las dos ecuaciones, soluciones, según Euler, según la ecuación de Euler. Bien, ahora con ellas dos tenemos que calcular. El próximo paso es el cálculo de las constantes. El cálculo de las constantes, que son, en este caso, c, d, e y f. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las condiciones iniciales y las condiciones finales. Bien, para x1 en 1, tenemos que esto era igual, según el ejercicio, es igual a 1, y esto es igual a c por 1, t es 1, c más d. Y para x de 1 en 2 es igual a 2, según el ejercicio, y esto es igual a 2c más d. 2c más d. De aquí obtenemos, resolviendo para c y d, d es igual a 0, y tenemos que c es igual a 1. Si lo resolvéis es evidente, vamos. C igual a 1. Por lo tanto, x1 de t ya la tenemos determinada. Es c, que es 1, por t más d, que es igual a 0. Luego la primera ya la tenemos. x1, asterisco, estrella de t es igual a t. Bien, vamos a ver las condiciones finales. Las condiciones finales... perdón, estos son condiciones iniciales y finales para x1, y ahora para x2. Para x2 sería x2 de 1, la condición inicial es igual a 0, que nos da el ejercicio. Nos da el ejercicio aquí, x2, ¿de acuerdo? Y entonces 0 tiene que ser igual a e por e elevado a 0, e elevado a 1 es e por e, más f por e elevado a menos 1. Y x2 de 2 es igual a 1,
que esto es igual a e por e cuadrado, t es 2, pues e cuadrado más f por e elevado a menos 2. Bien, pues hay que resolver este sistema. Hay que resolver este sistema. Si multiplicamos la primera por menos 1 y sumamos a la segunda, si multiplicamos por menos 1 a la primera, multiplicando por menos 1, tendremos 0 menos e por e más menos f por e elevado a... no, vamos a multiplicar mejor. A ver, lo quería hacer de 2 pasos, pero lo vamos a hacer de 1. Vamos a multiplicar por... Vamos a multiplicar por menos e a la primera. Si multiplicamos por menos e a la primera, esto es 0 menos e al cuadrado más menos f por e elevado a menos 1 es 1, que es e elevado a 0, que va a ser 1. ¿De acuerdo? Y esta la dejamos tal cual. No es resolver el sistema de ecuaciones, ¿eh? Esto ya no es del asunto que tratamos, pero bueno, lo hacemos. E elevado a menos 2. Entonces sumamos y esto nos da 1 igual a f por e elevado a menos 2 menos 1, porque esto vale 1. ¿Vale? Entonces f, despejando de aquí, f es igual a 1 entre e elevado a menos 2 menos 1 elevado a menos 2 menos 1, que lo podemos poner así también, f como multiplicando por e cuadrado arriba y abajo. Entonces tenemos e elevado al cuadrado 1 menos e al cuadrado. Esto sería f. Y sería de aquí, por ejemplo, podemos despejar de esta, sería menos de aquí, podemos despejar de aquí, sería menos f por e elevado a menos 1, pasando esto al primer miembro, al segundo miembro y dividido entre e. ¿De acuerdo? Despejando. Entonces, sustituyendo f aquí por su valor, lo que tendríamos es que, sustituyendo f por su valor, esto es e, no es c ni nada, es e, sería igual a menos 1 dividido entre 1 menos e cuadrado, que esto lo podemos poner como e es igual a 1 entre e cuadrado menos 1. Quitando el menos de arriba, damos la vuelta a lo de abajo. Entonces tenemos tenemos d y c, que lo hemos hallado, y nos faltaba e y f. Entonces aquí tenemos la solución, que sería x2. Bueno, lo voy a poner aquí en verde. x2 asterisco de t va a ser igual a e, que es 1 entre e cuadrado menos 1 por e elevado a t más f por e elevado a menos t. E cuadrado entre 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Bien, esta sería la solución. Estas serían las soluciones
que cumple las condiciones de primer orden, x1 estrella y x2 estrella. Bien, nos queda, estas son las necesarias de primer orden, nos quedan las condiciones de Legendre y las condiciones suficientes. A ver, las condiciones de Legendre, condiciones de Legendre. Las condiciones de Legendre, vimos que tenemos que ver esta matriz. Condiciones de Legendre, aquí las habíamos visto. Tenemos que ver si es semidefinida positiva o negativa o indefinida. Es condición necesaria. Entonces, f de x punto punto lo ponemos como f de x punto punto, como en nuestro caso f de x punto 1, f de x punto 1, x punto 2, f de x punto 2, x punto 1 y f de x punto 2, x punto 2. Es una matriz simétrica que es la matriz hessiana, que se dice. Esta sería la matriz hessiana. Entonces, f de x punto 1 habíamos visto que era 2x punto 1. Lo habíamos visto arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora volvemos a derivar con respecto a x1, que este elemento de aquí, sería 2. Aquí sería f de x punto 1, x punto 2, sería este elemento de aquí, que sería 0. Al derivar esto con respecto a x punto 2, ya sería 0. F de x punto 2, este de aquí, habíamos visto que era 2x punto 2, y ahora tenemos que f de x punto 2 respecto a x1, x punto 1, este elemento de aquí, no depende de x punto 1, luego es 0, y ahora f de x punto 2 con respecto a x punto 2, es decir, la derivada de esto con respecto a x punto 2 es 2. Entonces, si sustituimos aquí, tenemos que f de x punto 1 es 2, x1, x2, 0, x2, x1, 0, es simétrica, como veis, respecto a la diagonal principal, y f de x2, porque son continuas y diferenciables, f de x punto 2 es 2. Bien, esta matriz es definida positiva. Es definida positiva, es decir, los autovalores es doble, es 2 doble, ¿no? Que es mayor que 0, luego es definida positiva, luego es convexa, luego es convexa, ¿sí? Es convexa, y luego, por tanto, esto es un mínimo. Mínimo. Aquí nos da la condición de Legendre nos da para todo, para todo dominio, para todo el dominio. Es siempre constante. En general nos puede dar en función de x1, x.1, x2 y x.2. Entonces habría que sustituir lo que hemos hallado aquí, lo que hemos hallado. Y entonces ver si para intervalo t1, t2 es semidefinida positiva. O definida positiva, pues ver si es cóncava o convexa. En este caso es mínimo. Es decir, la función sería convexa. Aquí lo tenemos, lo hemos visto antes. Estamos con las condiciones de Legendre, o sea que no estamos con las condiciones suficientes. Esto es mínimo. A ver, en las condiciones de Legendre hemos visto, esto es, sí, que es menor o igual que 0, es máximo si es semidefinida negativa y es mínimo si es semidefinida positiva o definida positiva, vamos. Entonces, sería mínimo, ¿no?
Sería mínimo. Sería mínimo como condición necesaria. Sería candidato x1 estrella, x2 estrella a mínimo. No sabemos todavía si es mínimo. Tendríamos que ver las condiciones suficientes, que es lo que vamos a ver ahora. Y ya con esto acabamos. Las condiciones suficientes lo que nos dicen es que si es mínimo, que sea convexa, ¿no? Que sea convexa. Ya tenemos x1 estrella, x2 estrella, que cumple todas las condiciones necesarias y candidatas a mínimo por Legendre. ¿Vale? Entonces, la condición suficiente es cumple una parte, luego que F sea convexa respecto a x y x estrella, x estrella y x estrella punto. Es decir, x1 estrella, x2 estrella, x punto 1 estrella, x punto 2 estrella. Es decir, hay que hacer el hessiano correspondiente, este hessiano. Hay que determinar, para ver si es convexa, hay que ver el hessiano de f para estas variables. Luego el hessiano de f para esas variables y evaluada en x1 y x2 que hemos visto, tendría que ser lo siguiente. Tendría que ser esta función, esta matriz f de x1, x1. Cada fila siempre sería la derivada con respecto a x1 y cada columna sería con respecto al resto de las variables, f de x1, x1' y f de x1, x2'. Ahora, empezamos con la segunda ahora. x2, x1, x2, 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 x1' y x2, x2'. La tercera variable sería x1'. x1', x1, x1', x2, x1'. x1' no, x1 punto, x1 punto, x1 punto, x2 punto. Y la última es x2 punto, f de x2 punto, x1, f de x2 punto, x2, f de x2 punto, x1 punto y f de x2 punto, f de x2 punto. Espero no haberme confundido. Y esta es la matriz hessiana correspondiente. Bien, si lo hacemos todo esto, que ya lo tenemos, y sustituimos, si nos diera en función de x1 y x2, que no nos va a dar, nos van a dar constantes para nuestro deleite, porque si no podríamos estar aquí esta mañana calculando. Si nos diera entre x1 y x2, y en función de x1' y x2', habría que sustituir los extremales que hemos calculado en las condiciones de Euler, en las condiciones necesarias, y sustituirlo aquí y ver si es definida positiva, definida negativa, vamos, si es convexa o cóncava. Entonces, esto daría 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, y esto daría 0, 0, 0, 2.
y esto es... claro, es que esta primera fila es f de x1 y luego hay que derivar con respecto a x. F de x1 era 0. Luego esta primera fila, al derivar luego con respecto a cualquier variable, va a ser 0. Esta primera f de x2 era 2x2. Luego aparece un 2 al derivar con respecto a su propia variable. Esto es f de x.1, que era 2x.1. Que va a quedar aquí un 2 con respecto a su propia variable y 0 en todas las demás. Y f de x.2 era 2x.2, que va a quedar un 2 aquí con respecto a su propia variable. Bien, y esta función, los autovalores son es 0 y lambda 2 triple, que son mayores o iguales que 0, luego la función es convexa. Si el hessiano de esta función tiene autovalores mayores o iguales que 0, es definida, semidefinida, positiva, y si es semidefinida positiva es que es convexa. Luego, si es convexa es condición suficiente ¿de qué? De que los extremales x1 estrella t calculados antes y x2 estrella t es mínimo, son x1 bueno, es un mínimo global. Y ya con esto habríamos resuelto el ejercicio. Estos que habíamos señalado aquí en rojo. Estos dos son mínimos globales. Son mínimos globales. Serían mínimos globales. Cumplen la condición suficiente. Cumplen condición suficiente de mínimo. Luego son mínimos. Muy bien, pues este es un ejercicio, sería un ejercicio de un problema de cálculo de variaciones donde tenemos que el funcional depende de n variables. El funcional depende de n variables, o lo que es lo mismo, la función del funcional depende de 2n más 1 variables del tiempo, de las n variables de x de t y de las n variables de x.t. Bien, esto es muy típico que pueda ocurrir que tengamos dos variables. Por ejemplo, vimos en vídeos anteriores vimos, por ejemplo, el péndulo simple. El péndulo simple vimos que teníamos aquí un péndulo y oscilaba así y así. Entonces teníamos nuestra variable generalizada, la llamamos aquí tita. Entonces aquí íbamos a tener una función f de tita punto y de t, es decir, de una variable. Y lo resolvimos y vimos la solución, etcétera. Que era un movimiento vibratorio armónico simple para pequeñas oscilaciones, etcétera. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos un péndulo doble? Es decir, que sobre esta bola ponemos otra cuerda de otra longitud o de la misma, con otra masa. Entonces aquí tendríamos una masa A y aquí tendríamos una masa B. Aquí ponemos la masa A. Claro, pues masa A. Esto tendría longitud 1 y esto, por ejemplo, tiene longitud 2. Bien, no me quiero extender. Pero aquí tendríamos que, sobre la vertical, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos un tita 1 y aquí tendríamos un tita 2. Dos ángulos. Luego nuestra función, que va a ser la lagrangiana correspondiente, va a depender ¿de qué variables? Va a depender de tita 1 y de su derivada.
y va a depender de θ2 y de su derivada. Y en general del tiempo y del tiempo. Es decir, vamos a tener una función lagrangiana en este caso, que va a ser la f, que va a depender de qué, de cuántas dos variables θ, es decir, que es θ1, θ2, y dos variables θ punto, es decir, θ1 punto, θ2 punto, y la variable t. Luego vamos a tener que esto tiene 2, 4, 5 variables, 2n más 1, 5 variables. Entonces hay que resolver la ecuación del movimiento de ¿qué? De este péndulo. Es decir, tenemos que dar como solución al final de que ¿qué es lo que vamos a tener que dar? Vamos a tener que dar el ángulo para cada t de θ1 y de θ2. Esas serían las ecuaciones del movimiento de nuestro péndulo. Es decir, en el instante 3.8, ¿cuánto vale θ1 y cuánto vale θ2? Bien, pues esto se resuelve mediante este procedimiento. Vamos a tener una función y vamos a tener que hacer mínimo esto, diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos las ecuaciones de Lagrange, tendríamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales, de dos ecuaciones diferenciales con estas dos incógnitas, con θ1 y θ2, que serían lo que nos conformarían las condiciones necesarias y nos darían las ecuaciones del movimiento. Y para economía, bueno, pues hay exactamente igual. Podríamos tener minimización de un coste a lo largo del tiempo, un funcional en donde del coste a lo largo del tiempo que dependiera, puede depender por ejemplo, de los precios, si tiene dos factores, de los precios de los dos factores, del precio del factor 1, del precio del factor 2 y de su derivada con respecto al tiempo. Y del tiempo. Exactamente igual, análogo al problema del péndulo. Tendríamos, si tenemos que minimizar un funcional que depende de una función de costes, que a su vez depende de los precios y de sus derivadas, tendríamos el mismo planteamiento que con el péndulo y que el caso general que hemos visto en la clase de hoy, en el vídeo de hoy. Muy bien, pues yo creo que ha sido una clase completa, un vídeo completo. Hemos visto la generalización de un funcional en cálculo de variaciones para más de una variable y bueno, pues ya lo sabemos hacer. El próximo vídeo, quizás, o si no es el próximo vídeo, el siguiente, veremos como un ejemplo. Aquí hemos visto ya un ejemplo, es el que acabamos de ver. Aquí ya hemos visto un ejemplo, pero podemos ver el ejemplo del péndulo doble. Podemos ver el ejemplo del péndulo doble y llegar a las ecuaciones del movimiento. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar y contar hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like y si tenéis alguna pega me la hacéis llegar por mi canal, alguna pregunta, no dudéis en que yo os la responderé en el mínimo tiempo posible. Y bien, pues también os invito a que os suscribáis a este canal, que como siempre digo, es el vuestro. Muy bien, muchas gracias, chao, hasta la próxima.